Estás en casa, estás en comunidad, estamos en familia. Y hoy comenzamos esta semana hablando de cómo escuchar la voz de Dios y estar en su presencia, porque son muy relacionados y esas eran como dos buenas sugerencias de ustedes. Pero también el lunes que viene comenzamos porque la mayoría de ustedes pidieron que yo tocara el libro de Apocalipsis. Entonces, ora por mí, yo tengo que meterme mucho en la palabra. Y el título de este estudio por el libro de Apocalipsis será llamado El tsunami viene. Y gracias a, pero yo quiero enseñar el libro de Apocalipsis para ver lo que ya viene, pero para estar más sensible al Espíritu. Bueno, antes de entrar hoy de cómo escuchar la voz, el chiste de, había un hombre, Jorge, hablando con su amigo campesino Carlos, y Carlos le dice, hey Jorge, me dices que mañana estás saliendo a cazar jabalín. Sí, claro, sí. Bueno, pues de que vas a tener tus rifles, podrías pasar por la casa y matar esta vaca. Está muy enferma y necesitamos quitarle de su miseria. Oh, con mucho gusto. En la próxima mañana, Jorge está saliendo con su amigo Juan, que no sabe nada de arreglo de la vaca. Y él, pensando de hacer una broma, en Juan dijo, hey Juan, yo estoy un poquito enojado con Carlitos, mira lo que voy a hacer. Y salió y disparó la vaca enferma y se cayó. Y de pronto Jorge escuchó boom, boom, boom. Y ahí está Juan diciendo, yo maté 3 vacas más. Bueno, debe haber tenido este chiste cuando estamos hablando de matar las vacas en el libro de Gálatas. Pero ahora, ven conmigo a Juan capítulo 10. No quiero que este sea solo un estudio, sino una capacitación para que oigas la voz de Jesús. En Juan capítulo 10, Jesús dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. El énfasis está en pertenencia. Si le pertenecemos a Jesús, vamos a oír su voz. Si pertenecemos a este mundo, no vamos a oír su voz. Es un asunto no de como una capacidad espiritual, sino como una relación. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. No solamente está diciendo que ya va a tener el sello en tu pasaporte para ir a los cielos con la sangre de Jesús. Está hablando que aún ahora mismo está dándonos la vida, la revelación que vivimos en la luz de la eternidad. Y hablamos más de esto cuando estamos estudiando Apocalipsis. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Ese es como un versículo muy fuerte en la seguridad de la salvación. Alguien dijo, sí, nadie puede quitarte de la mano del Señor, pero si quieres saltar y salir, Dios respeta tu voluntad. Pero creo que si un hombre desea servir y recibir y someterse a Jesús, él va a oír la voz, él va a estar seguro en el rebaño. Pero no es como yo puedo oír la voz de Dios, pero tú también. Yo no oigo la voz de Dios porque soy pastor, sino que porque soy una oveja. Y todas las ovejas oyen la voz.
Pero no es como una capacidad súper espiritual. Yo no tengo tanta confianza en mi capacidad oír la voz de Jesús, pero toda mi confianza reposa en la capacidad de Jesús hablarme. Como Isaías dijo, el quien hizo la boca no puede hablarte, el quien hizo el oído no puede oírte, y Dios nos habla. Una vez había un programa secular de entrevistas. El nombre del programa era Merv Griffin. Y Merv tenía un evangelista, se llama Oral Roberts. Y Merv estaba un poquito como burlándose de Oral, porque él sabía que él a veces decía, y Dios me habló. Él dijo, Oral, por favor, dime la verdad, ¿Dios te habla? Y Oral dijo, claro, Merv, Él está hablándome todos los días. ¿Y sabes algo más, Merv? Dios está hablándote a ti. ¿Estás escuchando? Y se incomodó Merv y dijo, vamos para un momento de publicidad. Bueno, entonces, Dios quiere abrir nuestros oídos más. Bueno, yo creo que los que comienzan a cultivar el oído espiritual van a oír más y más con más claridad, más nitidez. Es como algunos tienen su radio como no muy bien sintonizado porque estás lleno de todos otros temores y preocupaciones y todo, y mañana hablamos como tú puedes aquietarte. Pero yo escuché o leí en un libro, se llama Mega Hero, Mega Shift, hablando de lo que Dios está haciendo hoy en día. Y había un hombre de Dios en Kenia, África. Estaba pasando la noche en la casa de unos amigos, viajando, predicando. Y Dios le despierta y le dice, José, José. Y José se levantó. Y la voz que él reconocía como la voz de Jesús, porque tenía una relación. Y la voz le decía, Jorge, corre, corre ahora. Y él está pensando, estoy en una casa en el campo, son las 3 de la mañana, porque Dios quiere que yo corra. Entonces él comenzó a correr, y había nada sino un campo de trigo. Y la voz decía, sigue corriendo, sigue corriendo. Y cuando él estaba corriendo en la luz de la luna, vio un árbol en medio del campo. Y la voz le dice, corre hasta el árbol. Entonces se paró bajo el árbol y la misma voz le dice, predica el evangelio. Entonces él sintió un poquito ridículo, pero comenzó a hablar de que Jesús, el hombre perfecto, inocente, murió en la cruz, tomando todos nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios y Él murió para lavarte de todos los pecados, quitar la mancha de toda vergüenza, y resucitó para darte vida. Y en el silencio hubo un sonido arriba en el árbol. Y un hombre se bajó del árbol llorando. Y él dijo, yo vine acá esta noche para ahorcarme, pero escuché lo que dices y recibió a Jesús. Imagínate cómo la vida va a ser si comenzamos a poner una prioridad y un valor en oír la voz de Jesús. Bueno, pero tal vez dices, pero ¿cómo yo puedo cultivar un oído tan fino a la voz? Un amigo mío, Rick, preguntó a la pastora Patricia en Bogotá, Patricia Rodríguez,
Y ella siempre está dando palabras de conocimiento, palabras muy precisas. Y Dios responde con sanidades y todo. Y él le pregunta, Patricia, ¿cómo estás oyendo la voz con tanta claridad? Y ella dijo, por intentar, por tener la fe para comenzar. Y yo fallaba mucho, pero sobre el tiempo comencé a reconocer lo que era la voz de Jesús o los pensamientos míos. Y hablamos de esto también. Pero mira conmigo, porque Dios está pensando todo el tiempo. Y como dice en Jeremías 29:11, Dios dice, ¿sabes? Los pensamientos que yo tengo acerca de ti no son pensamientos de mal, sino de bien para darte el destino que has deseado. Ven conmigo en Isaías capítulo 55. En mi propia vida me he dado cuenta que más honra yo doy a la palabra escrita, más oigo la voz de Dios. O sea, yo creo que Dios no va a hablarnos tanto si no tenemos honra por lo que ya dijo. Y ya honrando lo que Él dijo en la palabra, Él va a hablarnos. Bueno, Isaías capítulo 55, versículo 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, Dios piensa mucho mejor que nosotros pensamos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y mucha gente termina allí diciendo, sí, porque la voluntad de Dios es muy misteriosa y no podemos conocerle. Mentiras, porque no seguiste leyendo. Dice, pero, ¿por qué como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, y así será? Mi palabra es como semilla, es como la lluvia que viene sobre la semilla. Así será mi palabra que sale. Y Jesús dijo, cuando estaba tentado en el desierto por el diablo, él dijo, el hombre no vivirá solo por el pan, sino por cada palabra que sale. No dijo que salió en el pasado. La palabra de Dios está en este momento saliendo de su boca. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. ¿Qué será prosperada? La palabra sus pensamientos, que ya son palabras y ya están en nosotros. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Dios está hablándonos, está diciendo, mi voluntad no quiero dejarlo como en la oscuridad. Estoy hablándote con pensamientos, y estos pensamientos se vuelven en palabras y son sembrados en tu corazón. Y cuando estamos leyendo la palabra, y Jesús dijo que el Espíritu Santo, quien está aquí, viene para recordarnos lo que Él nos ha dicho. Y muchas veces yo he leído algo y una semana después el Espíritu Santo despierta, me recuerda lo que leí. Y es una palabra rema, como una palabra dicha, viva, real. Pero ahora ven conmigo en la primera de Corintios. Me encanta este versículo. La primera de Corintios, capítulo 2.
para oír la voz de Dios. Comienza en versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón, en la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No está diciendo a las cosas que el oído no ha oído no vas a saber. No, Dios ha preparado esas cosas que por el conocimiento natural y por los ojos naturales no podemos conocer. Pero Dios dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Revelar es simplemente quitar la cobertura. Hay algo así abajo la mano y no puedes verlo a menos que yo tome la decisión de mostrarte. Y hay cosas que Dios quiere decirnos que son imposibles recibir por el proceso de la lógica, de un proceso de estudio y pensamiento. Solamente Él quiere revelar. Eso es lo que es la revelación de Dios. El lunes comenzamos con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesús. Ok. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Now, mira lo que Él dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, yo tengo cosas profundamente en mi espíritu y tú no puedes verlas ni saberlas a menos que yo te lo comparto. Por ejemplo, en este momento yo estoy con una imagen en la mente. Oh, sí, yo puedo sentir como la imagen en 3, 4 dimensiones, pero tú no sabes lo que es. Ahora voy a decirte, yo estaba como imaginándome parado en la playa en un día donde hace sol, pescando tiburones, uno de mis hobbies. Pero ahora sabes, en la misma forma dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene siempre en el presente de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira, hay tantas cosas que Jesús tiene para nosotros en el pacto de la sangre. Hay paz, hay guía, hay la plenura, hay poder, hay conocimiento, sabiduría, hay sanidad, hay liberación. Y el Espíritu nos hace saber. Bueno, yo tengo que terminar porque estoy excediendo el tiempo y hablamos de esto más mañana. Cómo escuchar la voz de Dios. Pero estoy recibiendo el nombre Rubén. Y el Señor dice que estoy sacándote, arrebatándote del fuego. Porque eres mi posesión. Voy a usarte como un Juan Wesley en Colombia y en Venezuela. Es lo que estoy recibiendo. Si está hablando de ti, por favor escríbeme en los comentarios abajo. Quiero saber y yo te bendigo. Y hoy va a ser un día de escuchar la voz de Jesús.